Bueno, antes de nada, darnos un me gusta aquí abajo en el corazoncito si os está gustando hasta ahora. Y nada, os presento a Dani. Dani es nutricionista, especialista en nutrición deportiva y es cofundador de Wabi Sabi Nutrición, que es una academia online de nutrición. Si quieres ahora nos cuentas un poquito más sobre ello. Y nada, nos va a hablar sobre la importancia y los beneficios de la alimentación antiinflamatoria, cómo a nivel deportivo, en nuestro caso, a nivel de correr, puede este tipo de alimentos ayudarnos en la recuperación y en las lesiones. Eso es. Pues lo primero, eso, muchas gracias. Llevamos aquí hablando un rato, pero bueno, te vuelvo a dar las gracias por haberme invitado a charlar contigo. Y bueno, lo primero de todo, para poner en contexto, el nombre de Wabi Sabi significa la belleza de la imperfección, es una palabra de origen japonés que significa eso, la belleza de la imperfección, y es como nosotros entendemos la alimentación, ¿no? La nutrición como algo imperfecto, que no es volverse loco con cosas estrictas, súper estrictas, ni de restringirse alimentos, sino que, oye, se puede aprender a comer de todo y puedes estar muy, muy saludable aprendiendo a comer bien y al final vas a ser mucho más feliz, vas a tener mucha más flexibilidad en tu día a día y vas a mejorar en todos los aspectos. Porque al final comer no es solo metes un alimento en la boca, sino también lleva una parte psicológica, ¿no? De disfrute y de disfrutar del entorno de la comida con quien lo haces, que es muy importante para nosotros y de ahí un poco el nombre. Con respecto a lo de... Bueno, termina y algún matiz en eso, que quería comentarlo. Sí, bueno, dale, dilo porque iba a hablar ya, justo iba a hacer No, introducción de... que eso que has dicho me gusta mucho, pero a mí me gusta trabajar con nutricionistas que salen de la gente igual, muchos de los que nos están escuchando, le pasa eso, que piensan en hidrato de carbono y arroz blanco con atún y dos gotitas de aceite para que no tenga grasa y eso es la comida del día a día. Arroz blanco con atún. Por la noche, atún con no sé qué. Al día siguiente, pasta sin nada con un chorrito de aceite y no, eso no es nutrición de un deportista. Puedes comer súper saludable y que la dieta sea súper variada cada día. Cuscús es un hidrato de carbono, arroz, pero arroz hay mil variedades de hacerte arroz cada día. Paella, arroz basmati, arroz al horno, no sé, mil historias. Ahí está la Que cada clave. día puede ser un mundo diferente y eso al deportista cuando lo prueba le hace disfrutar de ese día a día a nivel nutricional. No es un sufrimiento, joder, arroz blanco Efectivamente, con atún, sino, hostia, que me voy a comer una paella hoy que voy a flipar. Y efectivamente. es lo mismo, es hidrato de carbono. Total, o sea, totalmente ahí está un poco la clave y eso es todo lo que queremos hacerle llegar a la gente, entender que no es para nada sufrido, que es una cosa que se disfruta, o sea, nosotros en nuestro día a día disfrutamos muchísimo porque al final entendemos esas bases y a partir de ahí lo que quieras puedes hacer con tu alimentación. Bueno, pues voy a dar si quieres esas pautas, esas claves un poco, voy a poner primero un contexto que por qué estamos hablando de esta alimentación antiinflamatoria. El contexto, básicamente, muchos lo conocéis, de los que estáis aquí, al final vivimos en una sociedad en la que vamos a tope, de acá para allá, súper rápido, vivimos súper estresados y tenemos, es curioso porque tenemos uno de los momentos históricos en los que más fácil tenemos acceso a alimentos, una disponibilidad de alimentos brutal y paradójicamente es uno de los momentos en los que peor nutridos estamos y más enfermedades hay. O sea, hasta el punto de que cerca del 75-80% de las enfermedades que hay son derivadas de esta inflamación, ¿no? Enfermedades crónicas derivadas de una mala alimentación que podrían ser fácilmente prevenidas con esta buena alimentación. Entonces, de ahí un poco este origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se abusa muchísimo de productos ultraprocesados. Nosotros, el ritmo que nos marca la sociedad, que vamos de acá para allá, no tengo tiempo, como cualquier cosa, o como en un restaurante de comida rápida, o cualquier producto que pienso que, pues, no voy a decir nombres, ¿no? Pero el típico producto de, oye, sí, lo meto en el microondas 2 minutos y mezclo las cosas y ya está. Pero es que hay miles y miles de alimentos que habría que mirar la etiqueta para saber si son saludables o no. Entonces, son alimentos que al final, a la larga, cuando hacemos un consumo excesivo y prolongado en el tiempo, pues nos van inflamando. Y esta inflamación lo que va haciendo es que a nivel intestinal, pues los enterocitos, que son las células que componen nuestro tracto, pues se vayan separando porque la microbiota, que también es de lo que queremos hablar, se va alterando, ¿no? Y esta alteración de la microbiota al final lo que hace es que haya mayor permeabilidad de nuestros intestinos, pasen más sustancias tóxicas a nuestra sangre y al final estemos constantemente intoxicándonos, pero literalmente porque al final estamos consumiendo alimentos de mala calidad y a la larga nos estamos intoxicando y sin darnos cuenta lo hacemos largo en el tiempo
y acabamos teniendo enfermedades que podrían ser muy fácilmente eliminadas si tuviéramos un buen conocimiento. Entonces, de ahí está un poco, ese es el contexto, ¿no? Para entrar un poco a hablar de esto. No sé si tienes algo que decir o qué es, que no quiero No, al tampoco... final es lo que hemos hablado al principio, que la calidad de la gasolina que le echamos a nuestro cuerpo es como si le echamos mala gasolina al coche. Si le echas al coche la gasolina de 50, bueno, ahora 50 céntimos es imposible. Bueno, Ahora será ojalá. la de 1,20. Si le echas al coche la de 1,20, pues igual en 4 años tienes el coche para tirar. Eso Pues es. con nosotros es lo mismo. Eso es. Entonces, hay mucho abuso también de productos ultraprocesados y alimentos, sobre todo muy fritos, se abusa mucho de los fritos y de los ultraprocesados. Entonces, este tipo de alimentos contienen muchas grasas, en la mayoría de casos grasas saturadas, son muy ricos en sal. Y esto al final lo que hace es producir desequilibrios en nuestro cuerpo a nivel de ratio de omega 3 y omega 6. Los omega 3 y omega 6 son, son tipo de ácidos grasos que se encuentran en los alimentos y de por sí no son negativos, no son malos. Lo que ocurre es que cuando hay un desbalance, ¿no? Un desequilibrio de estos dos, es cuando aparece esa inflamación. En el caso de los omega 3 y omega 6, el omega 3 es un ácido graso antiinflamatorio y este omega 6 cuando está en exceso, pues es cuando provoca la inflamación. Ya digo, de normal se podría hacer un ratio de 2:1, es decir, que por cada 2 de omega 6 hubiera mínimo un 1 de omega 3. Y la cosa es que con nuestra dieta actual, nuestra dieta occidental, nuestro ritmo de vida, se llegan a dietas de hasta un 40:1. Es decir, tenemos 40 veces más de omega 6 que de omega 3. Entonces, estamos súper inflamados y constantemente tenemos esta facilidad para enfermarnos y empeorar nuestra salud. Entonces, ahí un poco la clave. ¿Cómo puedo mejorar este ratio? Pues con esta dieta antiinflamatoria, basando nuestra alimentación en productos frescos, vegetales, etcétera, y luego además a nivel de proteína, por ejemplo, buscar esas proteínas que nos aportan, por ejemplo, pescados grasos, que tienen sus omega 3, que nos van a ayudar a mejorar ese ratio. Entonces, pescados como el salmón, hay muchos pescados grasos, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con esta concentración de atún. Pero salmón, atún, emperador, boquerón, anchoa, todo este tipo de pescado es el que va a hacer que mejore ese perfil, boquerones también, y mejore todo este ratio. Es entonces cuando estaremos con ese ratio ok, con ese ratio equilibrado, y el omega 3 hará su papel, su función de antiinflamatorio que tan importante es. Entonces, ¿cómo funciona este omega 3 a nivel de inflamación? Pues como es antiinflamatorio y hemos dicho que una lesión no deja de producir una inflamación en nuestro cuerpo, lo primero que puede ayudarnos es a nivel de dolor, para disminuir ese dolor y luego va a disminuir esa inflamación, cosa que nos interesa también, pues no solo a nivel de recuperación, sino a nivel de recortar ese tiempo de estar lesionado. O sea que en ese caso, súper claro. No sé si esto entiendo que tú omega 3 y omega 6 Sí, a bien, ¿no? ver. Sí. Si alguien Genial. tiene cualquier duda que tengáis, ponerlo por los comentarios y la resolvemos sin ningún problema. Y a mí me ha surgido una duda. Has Sí, hablado de los pescados. ¿Qué sucede con este omega 3 en dietas vegetarianas o veganas? ¿Tienen que a tener ver, algo en concreto? ¿Se tienen que suplementar? efectivamente, en muchos casos en estas dietas vegetarianas o veganas casi siempre se puede suplementar, pero en cada caso, pues habría que ver cada situación, ¿no? Obviamente vamos a tener menor disponibilidad en la dieta, por lo tanto habría que valorar esa suplementación, pero luego hay omega 3 en productos vegetales también, hay algas que tienen omega 3, como por ejemplo wakame, etcétera, semillas de productos como pues eso, chía, lino, todo esto, y aceites vegetales también que tienen esos omega 3, como, o sea, esto hablamos en la parte proteica, pero luego eso, a nivel grasa tenemos lino, tenemos chía, los aceites vegetales que proceden del aceite de oliva, aguacate, coco también tiene algo de omega 3, aunque bueno, es más saturado, pero también podemos encontrar ahí. Entonces, ahí habría que ver, ¿no? En función de la persona y habría que valorar en cada caso, efectivamente, pues lo que necesitará. Vale, vale, perfecto. Digo, sigo si quieres. Justo, mira, iba a hablar del punto ese de los ácidos grasos monoinsaturados, pero efectivamente, que intentemos con la dieta. En España tenemos la suerte de que el aceite de oliva es prácticamente un básico en nuestra cocina. Entonces, tenemos que aprovechar que es este aceite principal en nuestra dieta que está ahí presente para utilizarlo porque es rico en estos ácidos grasos monoinsaturados y en omega 3 y es antiinflamatorio. Entonces, en ese caso, súper bien.
Tengo por aquí una pregunta que me ha llamado la atención, que pone una persona, ¿comer sano se considera dieta? A ver, es que la palabra dieta realmente engloba muchas cosas, ¿no? Pero la dieta no es más que el conjunto de alimentos que tú tomas en tu día a día. Obviamente, la dieta puede ser positiva o puede ser negativa en función de tus elecciones. Pero obviamente, si haces elecciones de comer sano, pues se considera dieta, todo se considera dieta, pero va a ser una dieta que te va a favorecer mucho más y va a mejorar tu rendimiento, ¿vale? El problema Eh, es qué pensamiento tienes tú a la hora de hacer eso en base a las consecuencias que tiene hacer ese tipo de alimentación. Es lo que he comentado yo al principio, que igual no estás... A mí no me cuesta tomarme una ensalada de arroz mañana para comer. Si es que a mí yo disfruto comiéndome esa ensalada de arroz. Ahora, el que se está tomando todos los días el potaje con chorizo y con no sé qué, pues para eso es hacer dieta y va a sufrir comiendo esa ensalada, pero es por el nivel de conciencia que tiene. A mí no me cuesta tomarme esa ensalada, para mí no es hacer dieta. Eso es. Y luego, pues eso, las elecciones pueden variar mucho ese concepto de alimentación saludable o no. Por ejemplo, en alimentación antiinflamatoria se intenta disminuir el consumo de carne roja. ¿Por qué? Porque son carnes que suelen ser más ricas en grasas saturadas y priorizamos carnes más magras, de cortes más magros, como por ejemplo puede ser el pollo, puede ser el pavo o incluso partes del lomo del cerdo. Aunque, en mi opinión, yo personalmente soy más partidario del pollo pavo por ese nivel magro, ¿no? Pero bueno, ahí hay de todo, y hay que variar y es importante variar. Pero esa elección ya es un paso muy pequeñito que va a hacer que mejore tu alimentación. Luego, a nivel de lo que hablábamos, ¿no? Que tu dieta se base en alimentos de origen vegetal, que aporten fibra, que aporten vitaminas, que aporten antioxidantes, que todo esto va a tener un papel súper importante a nivel de microbiota. Lo que hablábamos antes, ¿no? La microbiota es un conjunto de microorganismos que tenemos en nuestros intestinos y es que tienen papeles súper importantes, tienen hasta más de 20.000 funciones dentro de nuestro organismo. Hay científicos que los consideran dentro de nuestro organismo como un órgano tal cual, de la importancia que tiene. Y es que a nivel inmunológico, a nivel de metabolismo, a nivel de funcionamiento de creación de energía para tu rendimiento, pues van a marcar una diferencia muy grande. Entonces, no solo eso, sino que luego el tener una microbiota más o menos alterada va a hacer también que tu predisposición a elegir unos u otros alimentos varíe. Entonces, si nuestra microbiota está muy fastidiada, hay una disbiosis o hay sobrecrecimiento bacteriano, hay cualquier situación que empeore nuestro funcionamiento, también va a variar no solo nuestro estado físico, sino también nuestro estado mental por esa priorización de los alimentos y nuestro estado de ánimo también, que es muy importante, pero también va a verse afectado por esto. Entonces, de ahí la importancia de una dieta saludable, de una dieta que esté basada en estos tipos de alimentos porque tiene muchísimo peso, más del que nos pensamos en nuestro día a día. Y es que es clave, es vital. Y como dice Víctor, no solo por comer sano, o sea, comer sano por comer sano, sino, oye, como sano porque me ayuda a mí, porque me ayuda al desempeño y porque me siento mejor, que es un poco la clave de todo, ¿no? No sé si hay más preguntas respecto a esto, pero bueno, ahora sigo hablando, yo me voy a tratar un poco. La de tu, Víctor, si quieres, que Una la vemos luego, que es ya lo que hemos comentado de la fobia a los hidratos, seguro si quieres la vemos en más detalle. ¿vale? Y otra era si comer fruta durante todo el día, ¿qué beneficio proporciona? A ver, la fruta, comer solo fruta durante todo el día, es lo que hablábamos antes. Necesitamos un equilibrio. La fruta obviamente es un alimento súper bueno, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar minerales y incluso para el deporte de resistencia, cuando gastamos tantísima cantidad de energía y necesitamos rellenar nuestros depósitos de glucógeno, es un recuperador excelente. Por ejemplo, son azúcares que vamos a poder introducir de manera rápida en nuestro organismo, a sangre va a pasar rápido y vas a poder, bueno, en función de la cantidad de fibra, ¿no? Pero vas a poder recuperar tus depósitos de glucógeno. Ahora bien, ¿por qué querrías estar todo el día comiendo fruta? Si es porque piensas que comiendo fruta o un tipo de dieta que sea comer solo fruta, de estas dietas que hablamos al principio, ¿no? De dietas milagro, la dieta de la piña, estar todo el día comiendo piña, no tiene ningún tipo de sentido a nivel nutricional, es un despropósito, estás desplazando muchísimos alimentos que son ricos en nutrientes, vas a tener una malnutrición, como hablábamos antes también, no solo por exceso, sino por defecto de nutrientes, y no está bien. Entonces, está bien que tú consumas fruta, que consumas frutas y verduras y vegetales, 5 raciones al día, pero no tiene sentido que todo el día estés comiendo fruta
por salud. Al final necesitamos equilibrio y el equilibrio solo se consigue con una variedad de productos pues amplia, ¿no? Entonces, esa es un poco la clave. Yo, eso, no os recomiendo de verdad, si hay alguien aquí en el directo que piense que alguna de estas dietas, de la dieta de la piña, la dieta de la manzana, la dieta, olvidaos, de verdad. O todo lo contrario, dieta de no fruta, que es muy típico Igual, también. Es, igual. es lo mismo, ni todo fruta ni no fruta, sino la fruta es necesaria porque, bueno, explícalo tú, que eres Sí, experto. efectivamente, eso a nivel vitamina y mineral, pues justo hablando, siguiendo un poco con el tema de la microbiota, la fibra que nos aporta la fruta va a ser vital para el desarrollo y el funcionamiento correcto de esta microbiota. A nivel de consumo de alimentos existen los probióticos y los prebióticos. No sé si los que estáis aquí en el directo lo habéis escuchado, pero estos son claves también en una dieta, una alimentación antiinflamatoria para un correcto funcionamiento de la microbiota. Los prebióticos al final, perdón, los probióticos son aquellas sustancias que contienen microorganismos vivos que al ingerirlos pues van a mejorar nuestra microbiota y van a pasar a formar parte de ella, como por ejemplo el kéfir, yogur, pues todo este tipo de productos que pues eso van a mejorar y al final vamos a tener un mejor sistema inmunitario, mejor desempeño de energía, mejor estado físico, mejor estado de ánimo y los prebióticos son aquellos alimentos que nos sirven de alimento para esa microbiota, pues toda esta fibra. Entonces, muy importante consumir fibra, consumir verdura para tener ese equilibrio también en la microbiota. Y esto va a ser muy clave en este papel antiinflamatorio, para que si tenemos una lesión se recupere antes y tengamos un tiempo de recuperación muchísimo más corto. Eso ahí está súper claro. O sea, si hay alguien aquí que de verdad que piense que no es necesario comer fruta o que la fruta no es importante, pues que nos siga O que aquí a la Bodyline que le fruta, vamos a o el explicar típico rápido. de que la fruta engorda. El que es verdad, Víctor, que justo se ha cortado. No, que un mito que hay gente que piensa que es que no comas fruta, que la fruta engorda. Mira, nosotros nos hemos, o sea, y lo seguimos haciendo, llevamos años hablando de nutrición y a día de hoy seguimos luchando contra ese mito y es un mito súper, súper extendido. Incluso el tema de, pues eso, comer fruta antes, comer fruta después. Hay personas que piensan que por comerla antes va a mejorar su metabolización, personas que después, al final no deja de ser un mito. La fruta es necesaria antes o después o cuando tú quieras, tómala cuando quieras, pero tómala. Y justo de todo esto, nosotros tenemos un programa que se llama Objetivo Comer Sin Mitos, donde hablamos de un montón de mitos, justo por esto, ¿no? Toda esta cantidad de mitos que nos llegaban de, oye, la fruta engorda, los carbohidratos por la noche no porque me engordan, eh, hacer ejercicio de fuerza no porque me voy a componer como Hulk. Pues todo este tipo de mitos, nosotros, a base de constantemente tener que desmentir, etcétera, acabamos creando un programa que se llama eso, Código Comer Sin Mitos, y lo concentramos todo ahí para que la gente cuando nos dijera, oye, esto es un mito, no es un mito. Mira, tengo esto por aquí si te interesa, que de verdad que se aprende mucho y de verdad que no, lo de la fruta, súper mito y más que demostrado además. Sigo Perfecto, con... bueno, seguimos que nos vamos Sí, de... Muy rápido. vámonos. Luego, el tema de la alimentación antiinflamatoria, aparte de que vamos a necesitar consumir alimentos que sean de por sí antiinflamatorios, como pueden ser algunas especias o algunos alimentos que tienen antioxidantes que nos van a ayudar a esa función antiinflamatoria, también está la clave de evitar otros alimentos que son inflamatorios, como por ejemplo todas estas frituras, azúcares, productos ultraprocesados, harinas refinadas, carnes rojas, todo eso vamos a intentar evitarlo en pos de lo que ya hemos hablado, ¿no? Pues estas carnes magras, aceites que sean pues ricos en omega 3, pescados y proteínas que sean magras y que luego encima si podemos elegir pescados azules que tengan omega 3 para tener ese equilibrio bueno, pues va a ser la clave. En cuanto a las especias o sustancias que sean antiinflamatorias, tenemos, por ejemplo, curry, jengibre, cúrcuma, pimienta. Todo esto va a hacer también que el ambiente sea mucho más antiinflamatorio y además, a nivel de, por ejemplo, legumbres que hablábamos antes, que muchas veces hay corredores, en este caso, que las evitan por un tema de distensión abdominal o que les producen pesadez o lo que sea, pues son una ayuda para mejorar su digestibilidad, ¿no? Y ayuda, pues, en este sentido, a que las digiramos mejor y ayuda de verdad. Entonces, tomar este tipo de sustancias, además de que le va a dar riqueza a tu plato y sabor, pues es súper, súper clave. Y mira, justo nos preguntan por aquí, la osa polar, la leche de vaca está muy demonizada, es inflamatoria, pues es un tema, es complicado. O sea, sí que realmente los lácteos que tienen ácidos grasos saturados
serían inflamatorios y habría que evitarlos, como por ejemplo, pues eso, quesos muy curados o lácteos enteros, pero espera, que se me ha ido la pregunta que estaba. ¿Qué hemos visto aquí? Que si es inflamatoria y que está armonizada. Entonces, se pueden obtener como fuente de calcio otras fuentes, como por ejemplo leche de cabra, leche de oveja o otros tipos de yogures que no sean de vaca. Sí que es verdad que algunos tipos de vaca también, en función del tratamiento que sufren, pues eso, en el proceso de elaboración o de obtención de la leche, pueden tener antibióticos y otras sustancias, pues antibióticos no la leche en sí, sino que el tratamiento de las vacas, etcétera, puede hacer que luego eso, pues en la leche aparezcan sustancias que sí tengan un papel más inflamatorio en nuestro día a día. Entonces, a mí personalmente, pero esto es un caso puntual que es personal y ya digo que no se puede generalizar, sí noto que hay inflamación por mi parte con la leche. Y es no a nivel interno, sino a nivel externo. Yo cuando me entiendo mi cuerpo, me escucho y veo que cuando consumo mucha cantidad de leche de vaca, en este caso, a nivel cutáneo, me aparecen pues, algunos pequeños granos, acné un poco, y lo tengo súper demostrado, ¿no? A base de probar ensayo y error, vi que me afectaba más o menos. Entonces, eso, intentar priorizar lácteos de cabra, de oveja, otro tipo de fuente para tener esa fuente de calcio. Y luego también frutos secos también son una fuente de calcio, pescados pequeñitos también contienen calcio, hojas, verduras de hoja también tienen calcio. Entonces, hay mucha variedad de alimentos donde puedes obtener calcio si ese es el problema, pero sí que es verdad que hay ciertos alimentos que inflaman. En este caso, la leche de vaca entera podría ser uno, ¿vale? Y luego nos preguntan que sí, a ver, los yogures Pues, no, si conllevan quieren proteína. las demás, como no eran Ah, vale, relacionadas, lo dejamos para el final esas. vale, Y así vale, vamos vale. ahora con lo que era el tema y no nos salimos. Genial, Y luego genial. ya volvemos hacia arriba el chat y vamos respondiendo dudas. Genial, perfecto. Y luego con el tema de para un poco para poner un punto ahí en el medio, el tema de las harinas y los productos refinados, ¿no? El tema de las harinas, se consume muchísima harina refinada y existe un problema, ¿no? Es que la harina refinada al final es una harina que se obtiene de la modulación del cereal sin ya cáscara. Y es precisamente en la cáscara donde están estas vitaminas, estos minerales, estos nutrientes que al final nos interesan. Aparte de que consumimos un producto con muchísimo menos nutriente, consumimos también menor cantidad de fibra y esto a nivel de glucosa en sangre pues repercute porque vamos a tener un pico de glucemia mucho más alto que si consumiéramos una mayor cantidad de fibra. Entonces, eso es muy importante también para mantener ese estado de glucemia también que no repercuta luego a nivel a la larga, una peor respuesta a la insulina, un peor estado glucémico, que puede incluso llevarte eso, pues el consumo prolongado en el tiempo a problemas con el peso, etcétera. Y, y qué iba a decir, y lo de los alimentos integrales, o los alimentos refinados, el tema del gluten también se habla mucho, ¿no? El gluten es inflamatorio, pues a ver, hay personas que tienen celiaquía, que obviamente el gluten les va a hacer muchísimo más daño, pero solo o sea, por la condición en sí, ¿no? De la enfermedad en sí. A personas que no tengan la enfermedad de esta celiaquía, no tiene por qué sentarles tan mal como a estas personas. Pero sí es verdad que el gluten lo que hace es estimular una proteína que se llama zonulina, que lo que hace es pues aumentar la permeabilidad de los intestinos. Todo lo que hablábamos antes de que dejaban pasar toxinas, estas sustancias, el gluten pues favorece ese proceso. Entonces, sí que es verdad que si podemos intentar disminuir la cantidad de gluten, pero no porque sea gluten, sino por intentar meter en nuestra dieta hidratos de carbono que no provengan tan solo de esa fuente de cereales, pues casi mejor, ¿no? Que haya más variedad, que no sea todo trigo, sino que haya otro tipo de cereales que nos hagan pues, una dieta más variada, más equilibrada. Y luego, pues el tema de la hidratación también es súper importante, que he leído por ahí algo también que justo me recordaba, la hidratación muy importante, pero teniendo una hidratación, o sea, teniendo una alimentación basada en frutas, verduras, vegetales, etcétera, vamos a tener muchísimas probabilidades de cumplimentar estos 2 litros al día en teoría, pero eso es que también quiero hacer un apunte, son 2 litros con bebida y con alimentación. Y es muy fácil con una alimentación rica en vegetales que cumplamos esos requerimientos. Entonces no es, oye, tengo aquí una botella de 2 litros, me la tengo que beber constantemente, sino que, oye, pues consumas alimentos ricos en agua, como son las verduras, como son las verduras, frutas. Y luego en hidratación la gente piensa mucho en lo que has dicho, 2 litros, pero también no es lo mismo
una persona sedentaria que una persona que entrena 45 minutos, que una persona que entrena 3 horas, que una persona que entrena 3 horas en el País Vasco, que una persona que entrena 3 horas aquí en Valencia, o aquí en efectivamente. Valencia en enero, o aquí en Valencia en agosto a 40 grados. En agosto no te vas a beber 2 litros, sino igual te bebes 8. Efectivamente. En el caso del running, justo además, es uno de los errores más frecuentes, ¿no? La falta de hidratación durante el día y luego durante la misma prueba, ¿no? Que hay muchísima gente que piensa que le va a repercutir en el rendimiento y es todo lo contrario, ¿no? A veces, si no estás hidratado, el músculo no va a recibir, bueno, el músculo al final es agua, una gran parte, y si no está bien hidratado, pues hay más probabilidades de lesión. Eso, si quieres tú ahí apuntar, hacer el apunte, Víctor. No, que es ahí se ha caído, se ha matado. Nada, que todo se relaciona, al final todo influye en esas lesiones, la hidratación, la alimentación, el entrenamiento, el estrés que tienes en el día a día, todo va a influir en la probabilidad de lesión. Las horas que duermes al día también van a influir, hay mil cosas que van a influir en esa probabilidad de lesiones. Justo con lo que empezaba hablando, ¿no? Del ritmo de vida elevado que llevábamos, todo esto, el estrés es inflamatorio, la falta de descanso es inflamatoria y el estrés crónico al final, a la larga, es como la alimentación negativa a la larga, ¿no? Si tenemos constantemente una mala alimentación, vamos a acabar intoxicándonos, pues tener un estrés crónico que puede estar derivado de pues, una constante exposición a contaminación ambiental o un mal ambiente laboral o una infelicidad por ese tema o un estrés constante por lo que sea, por problemas que puede tener cada uno, pues todo eso es súper inflamatorio y va a propiciar que existan un montón más de probabilidades de que haya lesiones. Entonces, en este sentido, lo que se puede trabajar mucho es el apartado un poco mental, ¿no? Que también en el entrenamiento de resistencia juega un papel muy importante, todo el tema mental pues, llega un punto en el que a partir de X kilómetros necesitas tener muy trabajada la mente porque si no de ahí no pasas. Entonces, pues, también va por ahí, ¿no? El trabajar el mindfulness, las visualizaciones, meditaciones, que me hace gracia porque yo hablo de Estuvimos esto. haciendo un directo con Rodri sobre este Ah, qué tema. bueno. Es que a mí me hace un poco de gracia, ¿no? Porque yo realmente todo el tema de las meditaciones he empezado a practicarlo hace relativamente poco y ya lo tengo como muy integrado y de verdad que se sacan muchísimos beneficios de hacerlo. Y es que me da, como, entre comillas, un poco de vergüenza decirlo porque pienso que el pensamiento que va a tener la gente es como, bueno, mira este friki que medita o que no sé qué, y es que de Mil verdad tenemos. hierbas. Entonces, me da un poco como de vergüenza decirlo, pero que es que ojalá que la gente pudiera probarlo, que es súper, súper bueno para ellos y a nivel inflamatorio va a marcar la diferencia entre pues un estado de estrés constante o no y eso va a marcar pues, las lesiones o no. No sabemos la importancia que tiene en todo la mente y el estar relajados. Es que, o sea, yo de verdad, últimamente a todo el mundo que pillo le hablo de esto, del tema de meditación, el tema de intentar desconectar un poco y no ayuda. El ritmo de vida que llevamos no ayuda para nada, pero es así. Igual que lo del descanso, ¿no? Que hablábamos antes. Hay mucha gente que ahora está con esto de, "Buah, sí, yo quiero ser súper productivo", y eso está muy bien. Está genial ser súper productivo y que te levantes a las 5 de la mañana, pero si has dormido por lo menos 6 horas de calidad, mínimo 6 horas. Ahora bien, si Pero te para levantas. levantarte a las 5 tienes que acostarte a las 9. Ahí está. El caso es que hay personas que se levantan a las 5, acostumbrándose a la 1 y piensan que por dormir 4 horas pues ya está suficiente, que van a ser súper productivos y luego es cuando viene ahí la parte, ¿no? De decir, oye, mi cuerpo pues por algún lado peta. O sea, ya no puede estar un cuerpo sin dormir, sin descansar porque luego pasa pues, lo que pasa. Y lo aquí quiero hacer un directo con Mercedes, que está muy metida en esto del sueño, porque claro, alguna cosa son las 6 horas de las 8 6 horas de sueño y otra cosa es la calidad de ese sueño, el cómo tú has descansado o tu cuerpo ha descansado durante esas ocho Total. horas. Total, y luego, pues aparte, lo que hablábamos, ¿no? El estrés y todo esto puede ser por laboral, pero luego también a nivel de contaminación, a nivel de estrés de ruido de una ciudad, a nivel de alcoholismo, tabaco también, que son dos factores también que son súper inflamatorios porque son sustancias que lo que hacen es atacar directamente a las células, producen un montón de radicales libres que ya de por sí, por vivir, por estar vivos, producimos en nuestras células radicales libres, que son pues, sustancias que van degradando las células y hay maneras naturalmente de combatirlos, esos radicales libres, ¿no? Nuestro cuerpo ya genera
pues coenzima Q10, la superóxido dismutasa, que actúan contra esos radicales libres. Luego está muy bien la importancia de la nutrición, porque estos antioxidantes procedentes de las verduras, de las frutas, frutos rojos, vitamina C, todo esto va a ayudar a luchar contra estos radicales libres. En deportes de resistencia hay una cantidad de oxidación muchísimo mayor de estrés, por eso pues un rendimiento súper alto, súper exigente para nuestro cuerpo, que hace que se oxide mucho más, y entonces es que pasa a ser vital todo esto que estamos hablando, el descanso, la alimentación. Es que si no lo haces acabas súper, súper destrozado, y luego al final, quiero decir, pues el proceso por el que una célula se oxida al final lo que conlleva es a un envejecimiento, ¿no? Que puedes decir, bueno, no pasa nada, envejezco, pero es que luego una célula más envejecida también es más proclive a tener más problemas, peor rendimiento y peor funcionalidad. Entonces, que no es solo una apariencia, que es más a nivel de salud. Luego al final te haré una pregunta sobre esto. Vale. Pero que no sea difícil, ¿eh? Y bueno, es un poco todo lo que... O sea, es que yo hablando tanto tiempo que ya no sé ni lo que he dicho ni lo que no he dicho. No sé si estoy saturando un poco, si se está haciendo interesante o no para la gente. No sé, las preguntas las he dejado de ver hace un rato, pero que realmente es esto, que tengamos una base, te vuelvo a repetir, ¿no? Los puntos así claves, un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6, que haya buena cantidad de ácidos grasos procedentes de aceite de oliva, de semillas, que los pescados que consumamos sean azules, que evitemos alimentos como procesados, ultraprocesados, frituras. Eso también no lo he hablado, pero es muy importante el tema de cómo cocinamos los alimentos. No es lo mismo meternos unas patatas fritas que unas patatas al horno, o que una patata hervida a nivel de, no se asimila igual, a nivel de rendimiento no funciona igual. Y esto Entonces la como técnica de cocina... es que no sé, como no lo tengo, no sé exactamente cómo se llama. El, Que el, el, ese. Yo ya digo, es que estoy enamorado de mi air fryer. Yo es que desde que me lo he comprado no hago otra cosa, solo uso el air fryer. De verdad es que es una pasada. Y merece muchísimo la pena por todo esto que hablábamos, ¿no? Es una manera también de consumir hidratos de carbono. Bueno, cualquier cosa puedes meter ahí, ¿no? Pero las patatas, por ejemplo, que a mucha gente le gustan las patatas fritas, por no comerte siempre una patata cocida o una patata que sea más aburrida, pues oye, hacerla de vez en cuando en el air fryer y tener esta variedad de la que hablábamos antes va a hacer que tengas muchísima más adherencia a tu alimentación, a tu dieta, y será mucho más fácil llevarla y cumplirla que si te pones a, como nos decían antes, oye, solo comer frutas. Que si solo comes fruta durante muchos días, al segundo día yo creo que ya me volvería loco de estar solo comiendo fruta, ¿no? Es una cosa que no tiene sentido. Y yo tengo una anécdota sobre esto que voy a aprovechar, como ya has terminado así más o menos la charla, que es que, bueno, ahora sí que ahora me dedico ya desde hace unos años 100% a solo entrenar corredores de trail y de asfalto, pero hace pues 8 o 6 años pues a la vez también compaginaba con pérdida de peso, con dolores de espalda y todo esto. Y vino una clienta vegetariana con bastante sobrepeso. Es que no sé qué pasa, pero sigo engordando y solo como verduras. Primera pregunta. ¿Pero cómo estás comiendo esas verduras? Ah, pues todas las noches me lo hago rebozado, frito. Pues el problema no Es, es la verdura, el problema es cómo te estás comiendo esa verdura. Efectivamente. Y ahí va un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? La parte de la educación nutricional. Hay gente que no tiene estos conceptos de cocina o de nutrición o lo que sea, y se piensan que son cosas normales porque nadie tampoco les ha enseñado a que eso es más calórico, no hay una información suficiente y se caen este tipo de errores. Yo, un caso parecido al que tú contabas, tuvimos con una persona que pasaba algo parecido, ¿no? En una pérdida de peso no localizábamos o no localizaba ella el error de, oye, ¿por qué no pierdo peso? ¿Por qué no pierdo peso? Y cuando hicimos hacer un registro de 24 horas de todo lo que consumía, nos dimos cuenta de que las comidas no iban acompañadas con agua, sino con refrescos azucarados. Entonces, claro, la cantidad de refrescos azucarados al día podía ser fácil de 1 litro, y claro, pues, la consecuente toma de azúcar, de gas, de desplazamiento de otros alimentos porque no estás completamente seguro. Es que era un despropósito en ese sentido. Y al final es una falta de información, de educación alimentaria que se debería tratar desde la base, desde los colegios. Y es lamentable porque no se hace. Cada vez hay más iniciativas y más, pues se hacen talleres en colegios, etcétera, pero es que se podría hacer mucho mejor de lo que se hace, y es que se debería hacer.
porque es que ya digo que en sanidad en España nos gastamos muchísimo dinero y son dinero que se podría ahorrar fácilmente con una buena planificación, con una buena alimentación y desgraciadamente pues o no interesa o no se hace o bueno, no sé, ella se escapa un Y poco. ni educamos en nutrición ni educamos en deporte. Cada vez las horas de educación física son menos y lo que tiene la nutrición y el deporte a nivel de prevención de enfermedades es que no sabemos lo que podríamos ahorrar. Total, total. Y es que yo de esto que muchas veces estamos preparando cosas, tenemos el dato, ¿no? En España al mes, no sé si era no sé si era al mes o de media, como unos 300 euros fácil en medicamentos se iban en la parte de personas que asistían al médico, etcétera. Y claro, decías, claro, si te ahorras todo ese dinero y lo inviertes en una buena alimentación que se puede hacer o en ir al nutricionista, pero muchas veces lo que hablábamos de las lesiones, ¿no? No nos damos cuenta de que lo necesitamos hasta que ya no hasta que lo tenemos encima y hasta que nos pasa algo grave. Entonces, si tuviéramos más ese cambio de concepto, ese cambio de mentalidad, de decir, oye, que necesito alimentarme bien para estar saludable, para sentirme bien, para estar a gusto conmigo, para estar sano al fin de cuentas, ¿no? Pues todo iría mejor, seguro, seguro. Seguro que sí. Y a ver, si quieres te lanzo la pregunta que tenía Venga, a ver si no, y, no, no me intentes quitar. y mientras contestas voy pasando hacia Vale, Facebook y vale. buscando las otras. Has hablado de alimentos antioxidantes, ¿vale? De la importancia en el deporte, sobre todo en deportes de resistencia, donde oxidamos un montón. Pero hay también el punto contra de si tomas demasiados antioxidantes, como que inhibes las adaptaciones del entrenamiento. Entonces, como que hay estudios que sí, otros que no. ¿Cuál es tu opinión ahí? Para mí la clave al final se basa en lo que hemos estado hablando durante toda la charla, ¿no? Que es el equilibrio. Yo no creo que un equilibrio de antioxidantes sea malo para el ejercicio ni malo a nivel de prevención. Es más, cuando hay un buen equilibrio, pues vas a poder prevenir todas estas degradaciones en consecuencia del ejercicio y no creo que sea suficiente como para tener un peor rendimiento en tu desempeño deportivo. Entonces, para mí la clave va a estar ahí en el equilibrio y el equilibrio solo se consigue también puntualizando cada caso. Es decir, si tengo un deportista con X kilos y X masa muscular, no va a necesitar lo mismo que otra persona con otra altura, con otro tipo de ejercicio, etcétera. Entonces, para mí la clave va a ser eso, la variedad, el equilibrio y la especificación, o sea, la especificidad, perdón, de cada uno. Cada persona es un mundo, cada persona debe ser tratada de manera única e individual y ahí va a estar la clave. Para mí, de verdad que entiendo que haya estudios que a lo mejor digan que no, pero ahí ya también te digo, un poco no, de tirar un poco una piedra al aire, de decir, no creo que el consumo de antioxidantes marque tantísima diferencia en un rendimiento como para quitarlo de la alimentación. Es más, yo creo que es más el beneficio que te puede aportar que el quitarte rendimiento. Vale, vale. Perfecto. Y nada, te voy lanzando las que voy encontrando. Una es Venga, relacionado con el tema de la leche de vaca que han preguntado antes. Y vale. relacionado con esto es, ¿qué opinas de los desnatados? Vale, el tema de los desnatados igual, es un tema complicado. Es que lo del tema de los lácteos, los desnatados muchas veces lo que ocurre es que como no tienen esta parte grasa, pues pierden estas vitaminas, estos minerales que van precisamente vehiculizados en esta grasa. Entonces, son alimentos que aportan menos nutrientes y no son tan interesantes a nivel nutricional. Entonces, si es de manera puntual, porque es un producto que te gusta lo que sea y lo quieres meter en tu dieta, perfecto, pero si vas a consumir lácteos, es interesante que sean semidesnatados antes que desnatados por el tema de las vitaminas y los minerales que nos van a aportar a nuestro día a día. Perfecto. Y cuando comes saludable y comes azúcar y harina refinada, me sienta mal. ¿Es normal? Sí, eso también es normal. El cuerpo muchas veces es muy inteligente y se adapta tanto para lo bueno como para lo malo. Es lo que hablábamos un poco de la microbiota, ¿no? La microbiota, el tenerla mal va a hacer que tengas una apetencia por unos alimentos y el tenerla bien, pues igual va a hacer que consumas todo más saludable. Entonces, sí que es verdad y pasa mucho cuando estás, por ejemplo, cambiando tus hábitos alimentarios y llevas mucho tiempo
consumiendo productos ultra refinados, ultra procesados, y de repente hay un cambio en tu alimentación, te cuesta mucho seguir esta nueva alimentación más saludable, más limpia, entre comillas, de sin azúcares, sin refinados, porque has acostumbrado a tu cuerpo a eso. Entonces, al contrario, cuando tú comes bien, generalmente estás acostumbrado a comer bien, que a darle a tu cuerpo gasolina de calidad y trabajas con un elemento de calidad y luego le aportas algo que a tu cuerpo le extraña un poco esto que es, tiene mucha grasa, tiene mucho azúcar, tiene muchísimos conservantes, es como que le vuelves un poco loco, entre comillas, ¿no? El cuerpo es muy inteligente y va a saber procesar cualquier tipo de alimento que le demos, pero sí que es verdad que le perjudicas en ese sentido, le vuelves un poco loco, que dices, esto no estoy acostumbrado a ello y es normal que te sientas un poco peor o que te afecte más. Y es más, en caso de, pues, muchas veces pacientes, ¿no? Que tienen este cambio de hábitos y ya consiguen mantenerlo durante meses, me dicen, bueno, pues es que el otro día salí a comer con mis amigos, me tomé una hamburguesa y es que el día siguiente súper fastidiado, muy hinchado, en el baño, tal, pues por eso, porque al final acostumbramos al cuerpo tanto a lo bueno como a lo malo, es normal. Y otra, ¿los yogures que conllevan proteínas son buenos o tienen que ser naturales? Esa también la había leído, que justo es la que quería hablar antes, ¿no? Tiene que haber lo mismo, equilibrio. Hay yogures que son ricos en proteínas, que son muy interesantes a nivel de recuperación para deportistas, por ejemplo, para llegar a ese requerimiento de proteínas que nos exige el deporte. Muchas veces son requerimientos de hasta 2,2 gramos por kilo, es decir, que es determinadas personas les cuesta un poco con la alimentación llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, un yogur proteico pues puede estar interesante porque nos puede aportar en poca cantidad pues más proteínas de las habituales. Entonces, ahí va a estar un poco en función de tus requerimientos, de tus gustos, pero no son una mala opción. Sí que es verdad que también estos yogures proteicos suelen ir edulcorados, que los edulcorantes también pueden ser un poco perjudiciales para la microbiota si las consumimos en grandes cantidades. Pero bueno, si puedes alternarlos o pues basarte en yogures naturales, pues también está bien, o sea, no hay problema. Y el equilibrio, siempre el equilibrio va a ser la clave. Y fijarse bien en las etiquetas, en los ingredientes que lleven y que no haya un exceso de azúcar en el yogur que nos comemos, que eso también es otra que da para otro directo, las etiquetas y todo esto. Así es. Y mira, hay una muy relacionada y que ¿Sí? tiene dudas en esto, es ¿Corta? tomar complementos de proteína. ¿Me oyes? Espera, que justo se te ha cortado un momento y no he oído la Vale. pregunta. Que una muy relacionado con esto y que mucha gente tiene esta duda es tomar complementos de proteínas en polvo es necesario. Ahí va igual de las personas, en los requerimientos de las personas. Realmente no es necesario. Si tú tienes una dieta variada, equilibrada, con buen aporte de proteínas, no vas a necesitar consumir un suplemento de proteínas, porque al final no deja de ser eso, un suplemento, algo que te aporta una cantidad extra. Tú con la dieta fácilmente puedes llegar a esos requerimientos, y más si eres una persona sedentaria. Ahora ya, si eres una persona deportista o que quiere competir, que sí que tiene unos requerimientos más elevados, y a lo mejor te cuesta un poquito más por tu ritmo de vida, por tus circunstancias, comer, pues sí es interesante meter ese suplemento de proteína. Sí que es verdad que no es necesario. Para las personas que sobre todo empiezan el gimnasio, que yo, por ejemplo, sí cometí ese error, lo reconozco cuando era súper novato, ¿no? Lo primero que piensas es ir al gimnasio, comprarme el bote de proteínas porque me voy a poner súper majado. No es así. O sea, realmente con la alimentación puedes llegar a eso y cubrir tus requerimientos sin problema. O sea, que no es necesario para nada. Y hablar del gimnasio, pero corriendo igual. Personas que están empezando a correr, que corren muy poquito a la semana. Guay, después de hoy he corrido 30 minutos y guau, mi recovery, mi batido de proteína. Bueno, vamos a ver qué has comido durante todo el día y a ver si es necesario ese extra con esa proteína o no. Eso es, eso es. Ahí está un poco el tema de la especificidad de cada persona y la puntualidad, la puntualización en cada uno, eso es. He visto una pregunta, Víctor, perdona, Sí. que, bueno, no era una pregunta, más que nada era como un comentario, decían como, no, a ver si lo encuentro aquí, comer bien cuesta caro y sobre todo para familias numerosas. A ver, en este caso sí que es verdad, o sea, sí, no. Es verdad que es más barato generalmente comprarte un alimento ultraprocesado, o sea, el típico bollo es más barato que muchas veces una pieza de fruta y eso es o sea, un kilo de fruta y eso es lamentable. Pero es verdad que hay muchísimas alternativas naturales, saludables, que son bastante económicas. Por ejemplo, las legumbres
son un alimento súper nutritivo, que vienen súper bien, que deberíamos consumir de manera diaria, que no se hace, y es un alimento súper barato. Incluso las encontramos en el supermercado ya cocidas, en bote, en conserva, cosa que te vas a ahorrar además tiempo de cocinado, y son súper, súper baratas. O sea, hablamos de céntimos, 60, 70 céntimos el bote de medio kilo a lo mejor, y es un alimento que se puede consumir y se debe consumir diariamente. Entonces, Pero, por ejemplo, es relativo. por ejemplo, yo lo que veo es un bote de garbanzos, 2 € casi. Hostia, y decimos, "Buah, es que las legumbres son súper caras". Hostia, cómprate la bolsa de 1 kilo de garbanzos y con esa bolsa de 1 kilo que te cuesta 1,5 € menos que solo el bote, te haces 6 botes de esos con ese Claro. 1,5 kg cocinándolo tú. Claro, ahí está un poco. Entonces es saber buscarse un poco los alimentos clave que pueden ser más económicos y puedes basar tu alimentación en productos saludables y hacer una alimentación también económica en ese sentido, ¿no? O sea, obviamente, si podemos evitar, o sea, prescindir de alimentos de calidad por ahorrarnos dinero, pues yo soy de los partidarios de gastarme lo que sea en comida porque es lo necesario, el combustible, lo que te va a dar energía, lo que va a hacer que estés saludable. Es mi opinión y entiendo que haya situaciones y circunstancias muy diversas, pero si yo tengo que quitarme de algo, lo último de lo que prescindiría sería de una buena alimentación o de unos alimentos de calidad. O sea, preferiría quitarme antes de cualquier otra cosa, de Netflix o de cualquier otra historia, que de una buena alimentación, 100%. Perfecto. ¿Y qué opinas de la creatina? ¿La Creatina. recomiendas? La creatina, pues sí y no. O sea, le recomiendo, si vas a hacer deporte si eres un deportista, sí la recomiendo. Al final, la creatina es uno de los suplementos con mayor evidencia científica y que más resultados han demostrado dar. Te ayuda a mejorar la recuperación entre series, te ayuda a mejorar la hidratación de los músculos y por lo tanto a que se nutran mejor. Y es, ya digo, uno de los suplementos con mayor evidencia científica, además de los más baratos. Entonces, ¿la recomiendo? Sí. Si no haces deporte, ¿la recomiendo? No, porque te vas a gastar el dinero y no te va a servir de nada. Pero si lo haces, oye, uno de los suplementos quizás que recomendaría, pues la creatina sería uno de ellos y la proteína por comodidad, no porque sea necesaria, sino por comodidad, de oye, que te necesito tomar un poco de proteína, rápido en 5 minutos, me hago un batido y lo tengo. Pero vamos, si tengo que decir dos, serían esos, sin duda. Perfecto. Y aquí aunque de esto podríamos estar hablando años de los etiquetados y el cómo aquí nos venden todo lo integrales. Las galletas integrales al final de la jornada, ¿bueno o malo? Es una muy buena pregunta y nos hacen muchísimo esa pregunta, pero como hablábamos antes, hay que fijarse muchísimo, muchísimo en las etiquetas. Hay galletas que ponen en la caja que son integrales y que a priori mucha gente dice, uy, esto es integral, esto tiene que estar bien, y luego te vas a la Y parte de es atrás. sano. Y como Exacto, pone integral es sano. como por integral, pues ya debe ser que está bien, ¿no? Además las anuncia, no sé, X personas, pues debe ser saludable. Luego te vas a la etiqueta y ves que uno de los primeros ingredientes es azúcar. Y te llevas las manos a la cabeza y dices, ostras, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué mensaje le estamos enviando a la gente? Y luego hay otro tipo de galletas que efectivamente su composición es algo mejor, pero una galleta al final no deja de ser una galleta, deja de ser un producto que pues tiene un montón de ingredientes que deberíamos consumir de manera muy esporádica. Entonces, si puedes evitarlo, mejor. Si de una manera puntual quieres comerlo porque te apetece una galleta, pues obviamente prioriza aquellas que tengan cereales integrales como producto principal y evita aquellas que tengan muchísimo azúcar. Eso es así, es un mantra. El azúcar, cuanto menos, mejor. O sea, en la dieta mejor. Azúcar refinado, cuidado con esto, que luego nos vamos a lo de los hidratos de antes que hemos hablado. Y liamos Azúcar la refinado. cosa. Eso es, entonces ahí está un poco. Y muy importante el aprender a leer las etiquetas y saber qué es Total. lo que estamos tomando, no creernos lo que nos ponen ahí en el cartelito, porque muchas veces va a distar mucho de la realidad de lo que lleva. Y de esta pregunta hemos hablado un poquito, pero si quieres, da tu visión a nivel de antiinflamatorio y yo doy 2 apuntes a nivel de prevención de lesiones y de entrenamiento, que es el descanso también es una parte muy importante de todo lo que estáis hablando. Efectivamente, que justo lo hablábamos, para mí básico, si quieres ser súper productivo y levantarte a las 6, a las 5 de la mañana, perfecto, pero asegúrate 100% de que mínimo esas 6 horas son de calidad
y que sea una cosa indispensable para ti en tu día a día, que no prescindas de horas de sueño porque luego va todo detrás, todo a nivel de salud va detrás y entonces súper necesario. Dale tú ahí tu toque, Víctor. Vale. Y a nivel de prevención de lesiones, por ejemplo, hay estudios que muestran, cogen un grupo de deportistas muy grande y al cabo de un año ven qué ha sucedido a nivel de lesiones con los deportistas que de normal dormían 6 horas, con los deportistas que dormían 7 horas, con los deportistas que dormían 8 horas y con los deportistas que dormían más de 8 horas, 9, 10 a nivel de lesiones. ¿Y qué ocurre? Que a partir de los deportistas que dormían menos de 8 horas, las lesiones se duplicaban. Por cada hora que bajaba se iba duplicando la probabilidad de lesionar. Entonces, a nivel de lesiones está claro que dormir menos de 8 horas duplica la probabilidad de que te lesiones. Y luego, si esas pocas horas de sueño se juntan con un aumento repentino del volumen o de la intensidad del entrenamiento durante esa semana, se vuelve a duplicar esa probabilidad de lesión. Ya vamos en un por 4 simplemente tocando las horas de sueño. Total. Y luego a nivel de entrenamiento, siempre digo esta frase que entrenar no te hace mejorar. El entrenamiento cansa, fatiga, cataboliza, pero el entrenamiento no mejora. Cuando tú mejoras es durante el descanso. Si no hay descanso, no hay mejoría. Durante el descanso es cuando se dan esas adaptaciones. Y te pongo un ejemplo para que quede esto muy claro. Imagínate que por la mañana haces un entrenamiento de series. Corres ahí a tope y lo das todo. Imagínate que esa misma tarde quieres repetir ese mismo entrenamiento. ¿Crees que te va a salir mejor o peor que por la mañana? Todos tenemos claro que ese entrenamiento vamos a estar cansados por el entrenamiento de la mañana, que ya lo hemos dado todo en esas series, y las series de la tarde nos van a salir peores. Por lo tanto, acabamos de ver que el entrenamiento no te hace mejorar. Al contrario, te ha hecho empeorar. Y es cuando dejas un periodo de tiempo de descanso adecuado, cuando se dan esas adaptaciones, igual si a los 3 días repites ese entrenamiento y ahí es donde te sale mejor, porque ya se ha dado ese proceso de adaptación. Pero el entrenamiento de por sí no te hace mejorar si no hay un correcto descanso entre entrenamientos. Efectivamente, como dice un amigo mío, dice, más no es más, mejor es mejor. Que muchas veces pecamos de querer hacer más porque creemos que vamos a llegar mejor a la preparación de la carrera o de lo que sea y ahí lo empeoramos todo. O sea que totalmente de acuerdo y súper interesante ese estudio, no lo conocía yo, lo de el por 4 o por 2 por 4 súper interesante. Es que está súper relacionado el sueño con la probabilidad de lesiones. Simplemente descansando correctamente es que ya la mayoría disminuirían sus lesiones de forma abismal. Y luego a nivel de recuperación igual, cuando tú estás lesionado, ese descanso va a hacer que te recuperes durante esas horas de sueño, ese cuerpo que trabaja ahí recuperando y reparando todas las zonas o todas las áreas donde hay lesiones, vital. Y luego si esto lo sumas a una buena alimentación con un nivel de proteína suficiente para que hagan ese trabajo de reparación, de creación de nuevas células, pues lo tienes todo, pero súper importante ese descanso. Y hay un valor que con algunos deportistas que están muy comprometidos y muy motivados que valoramos, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una cosa es la frecuencia cardíaca, que es cuántos latidos por minuto tenemos, ¿vale? Y otro aspecto es el tiempo que pasa entre latido y latido. Si nosotros, imagínate que estamos a 100 pulsaciones por minuto, el tiempo entre cada pulsación no es igual. Todos seguro que pensaríamos que debería ser el mismo tiempo exacto entre pulsación y pulsación. Pues no, ese tiempo debe ser variable. Bueno, pues ese dato de variabilidad de la frecuencia cardíaca es como el indicador más exacto que podemos medir a nivel de cómo de cansado estás. Entonces, simplemente realizándonos un test cada mañana de ponernos el pulsómetro cada vez que cuando nos despertamos por la mañana, medimos esa variabilidad de la frecuencia cardíaca en ese momento y sacamos un valor. Pues viendo cómo va fluctuando ese valor en el día a día,
vemos cómo vamos recuperando. Bueno, pues hay unos deportistas que tienen una banda especial que va con una aplicación, ¿vale? Que es de pago. Y en esa aplicación tienes que ir marcando durante el día qué es lo que tú vas haciendo. Pues antes de dormir he visto la tele. Antes de dormir he utilizado el móvil, ¿vale? He tenido una pantalla delante. A las 3 del mediodía me he tomado un café. Y luego esa aplicación va registrando cada vez que tú haces eso, cómo afecta la variabilidad cardíaca al día siguiente. Entonces saca una media de todo el mes y cuando lo tienes un mes, cuando lo tienes un año, vas sacando los datos de todo el año de cada vez que haces eso. Y luego te saca como unos informes y te dice, cada vez que tú ves el móvil antes de dormir, tu capacidad de descanso ha disminuido una media de un 13%. Cada vez que tú te tomas un café a las 6 de la tarde, tu descanso durante la noche ha disminuido un 40%. ¿Qué es lo que hablamos? No va de las horas de sueño, sino va de la calidad de ese sueño. Y con esa tontería, que muchos podemos pensar que es una tontería, te das cuenta de la cantidad de cosas que afectan a nuestro descanso. Total, total. Me has Porque dejado no un poco es, traumatizado. porque no es que yo te diga, es que mirar el móvil te va a hacer que tardes más en dormirte y vas a descansar peor. No, es que te lo está diciendo porque son datos reales que está cogiendo esa pulsera de tu cuerpo todos los días. Y cada vez que tú haces eso, al día siguiente tu variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Qué bueno, Digo, joder. Brutal, brutal. No es así, sigue. Es que me he quedado súper. O sea, no conocía nada de esto y me es acabo de quedar. curioso la aplicación esa, por eso va cogiendo datos de esa persona todos los días. Claro, tiene que ser una persona muy comprometida y que vaya apuntando ahí todo lo que va haciendo. Entonces, al fin, cada mes te saca un informe, cada vez que, eso, lo típico, has visto la tele más de una hora antes de dormir, tu descanso ha disminuido un 15%. Madre mía, madre mía. Es que, vamos, me he quedado alucinado con eso, no lo conocía. Y al final es eso, pensar la cantidad de cosas que hacemos día a día de manera repetida, sin darnos cuenta que luego tienen consecuencias muy negativas a la larga y que decimos, bueno, no pasa nada, que puede ser mirar una pantalla, que me quede 5 minutos más. No, no, es que son cosas como esta y que luego, pues supongo que, claro, que todo este tema de la frecuencia cardíaca, del tiempo entre latido, también tendrá mucho que decir en personas que tengan enfermedades tipo coronarias, que también tengan una buena salud de descanso, etcétera, pues también tendrá mucha influencia, ¿no? Entonces, claro, es que empiezas a unir puntos y dices, es que todo lo que hacemos, desde la A a la Z, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene un peso y una repercusión en nuestro día a día, en nuestra vida. A Entonces, nivel de salud, yo no he leído estudios porque no es mi ámbito, sí que sé que se está utilizando, sino yo solo estoy leyendo a nivel de rendimiento y a nivel de rendimiento hay muchos estudios que muestran lo típico es, la mayoría de lo que hacemos es hacer series el martes, miércoles suave o descanso, jueves otra vez series porque ya has tirado un día de descanso, porque hay que dejar un día de descanso entre entrenamiento de series y entrenamiento de series, viernes como ayer hiciste series, otro día de descanso suave y vamos alternando como esa secuencia, ¿no? Y otro grupo de corredores se basa en esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si el valor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca te dice que hoy estás fatigado, hoy no haces series. Hoy o descansas o entrenamiento suave. Al día siguiente, si cuando te despiertas el valor está en tu zona óptima, realizas la serie. Si no, ese día vuelves a hacer un entrenamiento de baja intensidad. Y así vas entrenando toda la semana en base a esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues después de 8 semanas de entrenamiento, el grupo que no tenía en cuenta esa variabilidad de la frecuencia cardíaca mejoró menos habiendo entrenado más sesiones de alta intensidad. Entrenando más, mejoró menos. En cambio el otro, entrenando menos, pero de forma más óptima, en base a exactamente lo que su cuerpo se encuentra preparado justo ese día, mejoró más. qué bueno, qué bueno. Y es que es súper interesante, además, me parece brutal, brutal todo eso, brutal. La verdad que sí. Y es lo que, esto por ejemplo, hice una clase en la academia que tengo donde enseño a corredores y a entrenadores a entrenar. Y, uy, ¿qué iba? Se me ha ido.
Ah, vale, sí. Y, vale, podemos decir, ¡guau, qué bonito! Pero claro, es algo que hay que tomárselo, tienes que estar todos los días midiéndotelo. Entonces, yo sí que creo que en un deportista de élite valorar esto es vital, es clave, tiene que hacerlo sí o sí. Ahora, un corredor popular que entrena 3 días a la semana, no hace falta que estés todos los días valorándote la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque no va a afectar tanto a lo que tú mejores, ¿vale? Sí, los estudios van a decir que entrenando así vas a mejorar más, pero hay que valorar en deportistas populares otras cosas. El porcentaje de diferencia en que vas a mejorar entrenando de una forma que en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a ser muy pequeño en ese tipo de deportistas. En cambio, en un deportista de élite, como hemos dicho antes, que entrena por la mañana, entrena por la tarde, a mediodía hace fuerza, su carga de entrenamiento, su estrés de entrenamiento diario es muy alto. Entonces, el saber cada día exactamente cómo de fatigado está esa persona es muy importante, es clave. Pues sí, totalmente de acuerdo. Muy bueno, muy bueno. No sé si tenemos más preguntas A o alguna nos hemos ver, dejado, pero vamos, todo lo que hemos hablado, Víctor, creo que podemos no. hacer directo tras directo hablando de cada tema y nos tiraríamos De hablando horas cada y horas. tema nos podríamos tirar horas. Qué bueno. A ver, Manu, pregunta sobre esto, creo que es pulsaciones en reposo o cómo. Son en reposo. Conforme te levantas, lo primero que haces es ponerte el pulsómetro y tumbarte en la cama 2 minutos relajado. Antes de ir al baño, antes de levantarte, antes de nada. Que nada afecte a esa medición. Y si ya te has despertado sin despertador, muchísimo mejor. Eso debe ser un don, ¿no? Despertarse sin despertar. Yo sí que conozco a alguna persona que lo hace. A ver, y creo que ya no hay. A mí ya no me salen más preguntas. Genial. Oye, pues nada, cuando quieras nos juntamos otro ratito y hablamos de lo que quieras, de algo más de deporte más específico Perfecto. o hablamos un poco de entrenamiento de fuerza, porque a mí me interesa mucho decirte, es de reconocer que a mí me gusta mucho el deporte, pero no soy demasiado buen runner y que estoy muy seguro de que podría mejorar muchísimo porque yo siempre acabo arrastrando dolores de rodilla. Entiendo que puede ser pues, eso, por descompensaciones de fuerza de glúteo o de fuerza en un montón de sitios. O sea, que cuando quieras, nada, me das una Ahí masterclass aquí de... me encuentro muchos corredores que vienen, no, si yo ya hago fuerza, además, te envían fotos y al principio lo primero que hacemos es una valoración en la que ellos tienen que grabarse con el móvil haciendo unos ejercicios y según lo que va sucediendo en cada ejercicio con su cadera, con su rodilla y con su tobillo, nosotros vemos a nivel muscular cómo está esa persona, qué debilidades tiene, cuál es el músculo que está provocando que esa rodilla se cargue. Entonces, en el vídeo ves personas que a simple vista las ves fuertes, pero una cosa es que tú tengas un cuádriceps muy grande y otra cosa es que hay otros músculos que no es ese cuádriceps, que son más pequeñitos y son los encargados de estabilizar ese pie, de estabilizar esa rodilla y de estabilizar esa cadera. Y que no es el cuádriceps la función de eso, sino son otros músculos más pequeñitos que no trabajamos. Entonces, sí, a nivel visual, tú tienes un cuádriceps fuerte, tienes un gemelo fuerte, tienes un isquio fuerte, pero tienes un glúteo medio que no se activa, no sabes ni activarlo. Aunque hagas un ejercicio de glúteo medio, no notas nada, por lo tanto ese músculo no sabe trabajar, está ahí dormido. El psoas tampoco está fuerte, los aductores tampoco están fuertes, la musculatura del pie también está inhibida, ni se mueve, tiras hacia arriba el dedo gordo y el arco ni se inmuta cuando tendría que hacer así. Entonces, una cosa es visualmente verte fuerte y otra cosa es que realmente la musculatura que tiene que actuar en esa estabilización esté fuerte. Total, ahí está la guerra eterna entre físico, o sea, estética y funcional, ¿no? En la que mucha gente, pues eso, lo que tú dices, o si estoy muy en forma porque estoy muy musculoso, pero que luego a lo mejor personas con la mitad de músculo consiguen hacer el doble de rendimiento de cualquier otra cosa, ¿no? Y mira, ahora, antes lo ponía de ejemplo, ahora cuesta más ponerlo de ejemplo porque ya está jugando menos o no sé, yo creo que sigue en activo, pero no lo sé seguro, que es el tenista Fernando Verdasco, que bueno, tú lo ves y lo ves un tío fuerte, pero no es un culturista
voluminoso. Nadal, por ejemplo, lo podemos ver más voluminoso. Fernando Verdasco se veía ahí súper fino, pero fuerte. Pues te digo yo que levanta muchísimo más peso en sentadilla que un culturista que tú te puedas creer que esté así submemazado que no puede ni moverse. Te digo que Total, esa persona igual mueve más del doble de peso en una sentadilla. total. Que no Pues va de ahí, volumen, sino va de cómo es la fuerza que tiene ese músculo. Y a más volumen no es más fuerza, sino a más volumen ese músculo es más grande. total. Ahí está un poco la calidad frente a cantidad que hablamos durante todo el rato, o sea que, Igual en total. YouTube hay vídeos de Chema Martínez, que todos los que corréis sabéis quién es Chema Martínez, y sale con una barra de sentadilla, haciendo sentadillas, que igual lleva ahí 200 kilos encima. Y es un tirillas. Ahí Pero está. dice, ¿cómo puede meter ese peso? Pues lo mueve. Y encima lo mueve rápido. O sea que nos quedamos con la primera apariencia y pensamos que todo es, bueno, ahí está, ¿no? Las apariencias engañan, pues un poco el resumen de esto, de la realidad de esto. Así O es. sea que sí. Pues Pues nada, Víctor, nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. oye, a Y ti. bueno, antes de nada, darnos aquí un me gusta los que queráis si os ha gustado y luego os propongo una cosa. De todos los temas que hemos tratado aquí con Dani, si alguno tenéis más interés, dejarnos un mensaje privado, ¿vale? Con ese tema, pues los omega 3 cualquier cosa. De lo que sea. Y proponemos otro directo para tratar más de forma más específica ese tema. Claro que sí, sin problema. Encantadísimo y muchas gracias de verdad por invitarme. Hemos estado un rato muy agradable. He aprendido muchas cosas que muy interesantes. La verdad que sí. O sea que muchas gracias, Y Víctor. nada, os invito a todos a seguiros. Eso, eso, dejadnos por aquí algún seguimiento que vais a aprender mucho de nutrición, de etiquetado, de descanso, de alimentación saludable y vamos, una cosa que es súper clave para tener un buen estado de salud. Así que nada, Así es. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en directo, que llevamos hora y media aquí. Se pues nos va nada, de las sí. manos. Y nada, de nuevo, muchas gracias, Dani. A ti, Víctor, que vaya bien. Chao, un Un saludo. saludo. Chao.